Vos estás embalado, porque es ¿Sabes lo una que cosa estoy? Profesor, impresionante, ¿no? Y, solamente leías tus mensajes en guaraní. No me pasaste más tampoco tareas. sí, no, pero justamente estás Ay, poniéndote usted, a prueba en todos lados y en todas partes. Y no, Viste. En todos yo creo los que ya idiomas. no hace falta siquiera No, que no, pase no, más sí hace pruebas. falta, sí hace falta. Sí. Porque la otra vez traté de estudiar guaraní con mi hija y Dios mío, lo que el guaraní en el Socoyo. colegio. En el Pero colegio. vamos a meterlo. ¿Cuál Me es la dijiste hasta el necesidad? 16. Hasta el 16, Hasta el ¿eh? 16 me dijiste vos. Diciembre. De diciembre. Sí, obvio. Profe, Ah, pensé que pasaron la vez faltaban pasada todavía. fotos de tu candidatura. ¿Te candidataste en su momento? Había candidatado un Y año no te atrás. votaron. Vótenle No, no. la próxima que se Déjà candidate, vu, por favor. La déjà próxima vu, ya no. déjà vu, déjà vu, déjà vu. Pero ¿qué tal la experiencia, profe Juan? Interesante, interesante. De todas maneras, uno ve de todo lo que uno quiere y lo que ¿Cuáles uno no eran tus quiere. propuestas? Yo tenía sobre todo propuestas para el área de la educación y la cultura. Hola. Ese es mi tema, es mi tema. Déjà vu, No, yo déjà vu. otra cosa no puedo. El caso justamente de haberme presentado también pensando, Partido. Era Patria Querida. Sí, los nuestros, satélites. Sí, sí. Satélites. Bueno, bueno, y la idea pues era justamente esa, tratar de trabajar por la gente que está, sobre todo en el tema de la cultura popular. Yo soy un poco del criterio que en algún momento el Estado paraguayo tiene que tener un fondo para atender a tantos artistas que caen en desgracia y que inclusive mueren en la más absoluta pobreza sin que nadie les pase la mano, ¿verdad? Y son personas que se destacaron, que promocionaron al Paraguay acá y afuera, ¿verdad? Uno de los casos tristes de Juan Carlos Oviedo, que murió de una manera, yo creo que tan injusta, porque después de haber hecho lo que hizo, finalmente tuvo que depender de las famosas polladas, de los Él festivales. es el... Más peor la Porque era olla, po. ciego. Más la olla, po. Más ya vos vea. No, él Ah, tuvo las dos guerras grandes, ¿verdad? ¿O no? No es ese. no, este es Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña. Era el Highlander, era. ¿Viste? En las dos guerras grandes. No, espera. ¿Cómo Juan vas a Carlos ver? Oviedo y los hermanos Acuña. Está Coronel Oviedo. Sí, no, ese es Florentino Oviedo. Florentino Oviedo. Florentino Oviedo, claro. Él estuvo en las dos guerras, tenés razón. Ahí tenés, Sí, sí, sí. imbécil. Ahí En está. las dos guerras. Imbécil. Pero, En los pero- dos participó. En las dos. ¿Cuál? Estuvo en la guerra del Imbécil. 70 y llegó justo ya anciano, Pero raspando llega a la llegó. guerra del Chaco, ¿verdad? Imbécil. Camilla llegó. Sí, pero pues- Por eso se Pero cambió. llegó. Antes se llamaba Ajo, Ciudad del Ajo. Sí. Donde él nació y después pasó a llamarse Coronel Oviedo a nombre de él. Del señor. Incluso Sí. era Ajos del Tarumá. Tarumá es la planta parecida a nuestra acá al ajo, ¿verdad? Después quedó el Ajo del Tarumá y finalmente con Señoras y señores, el primer Invenflix del profesor con Alejandro. Bueno, Impresionante esto, aliado. Me da Una miedo. pero, me da esta- miedo. Googleen, burros. es Tarumá. poner en tela de juicio pues, el tema de la historia, sí. Y hay datos que son precisos, como el que decía Ale, en temas de historia nosotros tenemos mucha gente destacada a la que lastimosamente ni remotamente la conocemos, ¿verdad? Hoy en el tema de las escuelas y los colegios, hablar de la guerra de la Triple Alianza significa 3 o 4 páginas que uno pasa rapidísimo y se acabó. Y No habla bien que haya sobrevivido a las dos guerras y menos al de la Triple Alianza. Entonces peleaste como un cagón, boludo. Peleaste re cagón, re así. Uy, van los pibes. Hasta luego. Y se fue. es verdad. Y murieron ahí todos. Ya tiró, boludo. Pero en verdad Sí, ahí te conté la son historia, sí. episodios fueron episodios muy violentos, muy tristes, sanguinarios. Yo no creo, leí bastante, pero no creo que exista así comparable una guerra tan sanguinaria como la guerra. Acá quedamos diezmados. No. Esa es Una Y lastimosamente como no ganamos la guerra, entonces no se cuenta y nosotros tenemos que hacer memoria y al paraguayo no le gusta hacer memoria y bueno, y ahí está la sin historia. embargo, Pope, vos sabés que yo tengo el criterio de que tampoco perdimos. No quiero decir que ganamos, pero una manera de seguir existiendo con una identidad cultural. No existe en otros países en América que se mantengan por una identidad cultural. Lo nuestro no pasa por las armas. Acá pueden venirnos todos, liquidarnos todos cuando quieran. No tenemos unas fuerzas armadas grandes como la que tienen los otros. Sin embargo, el más importante factor de cohesión que tenemos nosotros es el tema cultural, el tema del idioma, ¿verdad? El Paraguay va a seguir siendo Paraguay mientras sigamos hablando guaraní. Sencilla la cuestión, ¿verdad? Y esto no es una cuestión de fanatismo a ultranza ni nada por el estilo. Es sencillamente un elemento de identidad. Nosotros tenemos un punto de encuentro muy importante a través del idioma y eso quedó demostrado en la guerra del 70. ¿Verdad? López mismo llama a los más destacados conocedores del guaraní, les pide un abecedario y con eso se publica el famoso Cabichuí.
Cabisubi, que es la avispa esa que pica tan dolorosamente. Bueno, y tenía ese efecto de esa publicación, burlarse del enemigo, de los enemigos en este caso, y Sí. fortalecer a las Estaba el tropas Cabisubi, paraguayas. ¿cuál era el otro El periódico? Cacique, el Lambaré, la Estrella y el Centinela. Eran 4 periódicos. Centinela. Centinela, Esos. 4 Que ahora periódicos. que una librería, creo que si no es Sí, es. el de Servilibro. Servilibro Sí. no ser- O Lector, que sacaron el Centinela. No, el que está en y- la Cabisubi, Plaza Uruguaya. Cabisubi, al lado. sí. Sí, ese es. Sí, Servilibro. Bueno, y- sí, porque tengo uno de los libros. Algo parecido es lo que, paradójicamente, ¿verdad? Es triste, es sanguinaria siempre una guerra, pero se viene la siguiente guerra 60 años después. Y nuevamente el factor de cohesión, de unión, de encuentro, fue el guaraní. Estigarribia declara al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas y todas las comunicaciones se hacían en guaraní. Entonces, digo que independiente de cualquier cosa, la guerra implica en este caso destrucción, desaparición. Nosotros tuvimos un gesto grande en la guerra del 70 cuando la Triple Alianza dijo que esto iba a terminar más o menos en un mes. Que prácticamente ellos aseguraban la victoria, que iban a estar en Asunción en 30 días y terminaba la guerra. La guerra duró 6 años. A partir del tercer o cuarto año ya el mundo comenzó a poner el ojo sobre Paraguay y decían, ¿qué están haciendo? No, espera. Lo van a matar a todos. Y reacciona La guerra Colombia. dura 6 meses y después era cualquier cosa. No, por eso digo, la extensión final, cuando hasta 1870 O sea, la guerra- pasaron 6 años. A lo que yo voy es que cuando estábamos allí por el tercero o cuarto año, Cuando pierde la pierna el general José Dubiquis Díaz. Bueno, cuando pierde Dubiquis Díaz la pierna, ya la Pero guerra entonces- estaba acabada. Sí, bueno, y por eso digo, de allí en más, toda la debacle, toda la destrucción que se dio hasta 1870. Y se dio más o menos para que vengan a saquear todo lo que saquearon, no más o menos. Todo. Y a lo que quería llegar, Pope, es que ese gesto también de resistencia, que era todo en contra, nada a favor, quedó también plasmado con el gesto, yo digo, fraterno y solidario de varios países, entre ellos Colombia, que nos había en ese momento abierto las puertas. Y es una cuestión que hasta hoy cualquier paraguayo tiene una ventaja al ir a Colombia, no necesita siquiera de pasaporte ni nada con la Esto cédula. es después del posteo de la Cochi del fin de semana pasado. También tiene que ver, seguramente, va a tener mucho que ver, porque marca pues, un antes y un después, porque independiente de cualquier cosa, también eso pasó en aquel momento cuando Colombia nos dijo, bueno, si mañana quieren venir a Colombia, vengan, acá van a seguir siendo paraguayos, dándose cuenta que prácticamente estábamos exterminados. Claro. Y eso es un acontecimiento triste. El Popular por eso invitaron, ¿entendés? Pues saben que no íbamos a llegar, pero tampoco. Acá dicen, encontré la fruta curuguá de la que habló hace poco el profe. Dice, ahora me falta probar, dicen acá. Y hay que probar. ¿Y cómo es la fruta? Y parecidísima por dentro al melón. Y casi un sabor, no dio parecido, pero igual, perdón, pero ¿Y de parecido. tamaño es parecido también al No, melón? el curuguá se parece a la berenjena. Tiene la misma forma, solamente que partido por dentro tiene el color medio amarillo. Muy sabrosa la fruta y lastimosamente desconocida. Así como ocurre con el pacurí. El pacurí. Sí, hay otros frutos que nosotros conocemos. Ahora, por ejemplo, está Chirimoya. Sirimoya, está por ejemplo el Ibapunú, el Ibapomó. El Ibapunú, por ejemplo, sale mucho en este tiempo y tiene una característica que tiene las frutas prácticamente en la rama de la planta. No es como en los otros casos que tiene frutos, digamos, por fuera, sino que esto está prácticamente pegado, es Al como si tronco, fuera ya. al tronco, ¿verdad? Parecido, no igual, pero al azaí de los brasileños que hacen hoy en día estos helados. ¿Cómo compañía. comemos nosotros el Sí, azaí? bueno, y la versión, digamos, de esta parte sería el Ibapunú. Uno es de negro, ¿verdad? Y el otro es Ibapomó, que es pegajoso, que es otro fruto medio amarillo, ¿verdad? Que uno explota y Ese por puede el colegio se tiraban para mancharte y que te Sí. retuvo. Y tiene olor a cerveza, ¿verdad? Sí. Ese es. Hay, Una levadura. O sea, levadura. muchos de estos frutos, por ejemplo, que son silvestres, en la ciudad de Fulgencio Yegros, en Cazapayos, hacen licor. Uno podía probar licor de todos estos frutos naturales, nuestros tradicionales de acá y obviamente de los otros más que existen, ya digamos conocidos, frutas que no solamente son de nuestro país, sino que de 4 lugares del mundo. Hoy se preparan estos licores así.
Pero yo creo que es importante de cualquier manera de a poquito ir rescatando todo esto que tiene que ver también con la parte botánica. Hay cosas que lastimosamente desconocemos, pero que hoy en día los medios de comunicación nos permiten, nos facilitan pasar, por ejemplo, imágenes, pasar en este caso información, hacer como unas cápsulas que hoy en día mucha gente hace, lo hacen en castellano, lo hacen en guaraní y resulta interesante. Justamente hoy, para relacionarles nada más con lo que estamos hablando, hoy se celebra un aniversario más de la creación de Wikipedia guaraní, ¿verdad? En el año 2005. Increíblemente un especialista en temas de internet informático de Gran Bretaña, él crea un sitio y deja allí al aire, deja sin hacer absolutamente nada, Sin Wikipedia contenido, guaraní. pero creó el Sí. título. Y 2 años después nos sumamos nosotros con un muchacho que entonces tenía 17 años, el editor de Wikipedia, que es de Lituania. Y que tampoco vive acá, Y justamente. claro, que hace años quiere venir porque tampoco tiene dinero para venir. Él está encantadísimo con el tema del Paraguay. Imagínate. Y notablemente, y yo decía en su momento, por absoluta casualidad, yo me metí al tema de Wikipedia buscando una información y resulta que decidí intentar en ese momento alojar una información sobre en realidad un caso, decimos nosotros, un caso de Pobra, de fantasma, cortito, 10 líneas. Y bueno, cuando hice el intento no prosperó, ¿verdad? Me escribe una persona al correo y me escribe en un mal castellano, después ya me enteré que usó un traductor. Y él fue el que me dijo, usted quiere, yo le puedo ayudar, pero tiene que explicarme de qué se trata. Entonces me pide el archivo en guaraní. ¿Qué Acá es eso? está, acá está. ¿Quién Pero trajo iba eso? ¿Vos trajiste el Iba- programa? Televapuno, riquísimo esto. Es el que va pegado por el... Exactamente, que crece Por el tronco. por el tronco. Bueno, ¿De no, quién uva. es? ¿De quién es? De Pati. ¿En serio? Interesantísimo. Yo quiero Ahí- uno, pues yo nunca probé, pero Ahí- yo he visto. Vamos a probar, Pati. Gracias, Pati. Esto crece, chicos, por el tronco del No hay árbol. cosa más Pero dulce todas que esta. aceitunas, Yo tampoco no comí Dulcísima. esto antes. ¿Sí? Con semilla. Tiene semillas. ¿Se come la tiene semilla y la cáscara? No, la cáscara sí, pero la semilla no. ¿Eh? Pero de todas maneras, Pues igual. tiene un sabor medio ácido. Parece uva. ¿Sí? ¿Proba? No. Pero que coman todos ustedes primero para comer yo. Sí. Buena, no seas mentiroso. Decir lo siguiente. ¿Eh? Dulce, Sí. La semilla no hay que Ah, comer, sí. ¿verdad? después se va. No, tragué ya la semilla. Dulce, muy rica. Después se siente como un alcohol fermentado. Sí, esa es la medio de semilla. ponche fermentado. Y después el amargor que tiene Chico, la yo piel. mordí la semilla. Que es similar cuando la uva está muy amarga. Son un exagerado. Mática, Pero vos masticaste la semilla y todo, Gil. ¿no? Yo sí comí la semilla, por Y ese eso. amargor medio me hace acordar un poquitito al. Mira tu cara, Nau. ¿Viste? Es ácido. ¿Viste? No, pero también me hace acordar un poquitito al Mira, yaguareteca. ahí les muestro cómo es adentro, por lo que no probaron todavía. Es riquísima. Ahí ya. Pero es rico. Es rico. Sí. Con la semilla trae. Y uva y es así, tipo. ¿Viste? Es ácido. Ya. ¿Viste? Te dije. Pero Pero está está- bueno Ahí porque está. te traiciona. Son 3 sabores distintos en uno. Hay que destacar la capacidad Me gusta. Yo creo que si me extraordinaria. acostumbro a comer le hago de guapo. La capacidad extraordinaria de la producción. Inmediatamente vino la fruta. Ni siquiera fue la foto. No, impresionante. Fue la fruta en 10. vivo y en directo. Acá están Hay que diciendo destacar que algo que el programa más producido y mejor producido de Gen, de todo Gen, es 28, este. 12-8. No, es este. El rincón del vago dice Iba Puno o Iba Pomo. Son lo mismo. Y va a Pomó. A Pomó es la Y va palabra. a po. Iba A Pomó, Purú, pero ¿cuál es? El de la música. Iba Pomó, este que acabamos de Purú. probar. Ah, este es el de la música. Este es el de la música. Iba Purú, Iba ¿verdad? Pomó. A Y ver, fíjate, ¿cómo dice adentro dulce. Dora dice, si consumo ya puedo hablar guaraní. Dora, bueno, Pope te están funando en Twitter por el video de con pianito, dice. Sí, ya sé. Licor de mango, dice, qué linda mirada tenés, profe, me pierdo Este ya no en se ellos", come dice. entonces, ¿verdad? Chicha, dice. Este ya no se come. No, esa parte ya no. Ahí está, mira, este no coman que el carozo. Yo Ese recomiendo. carozo se puede plantar y crece Hasta ahí nomás. ¿Crece? una plantita Una y un plantita. árbol. Y si dos, tragas, seis te va a más. crecer la plantita en tu estómago y va a salir por tu oreja. Ah, Así se dice. espectacular. Pianito, bueno, ahí ya está, hasta ahí nomás, porque después ya se desubican. Rico ahí, Está muy tacuchiloga. Muy tacuchi. Pero vale la pena. Ay, por acá Riquísimo, está muy Y si riquísimo. no va a comer, Sí, Gracias, no, Pati, yo como por todos los mandarnos. días.
Llega la época y como tranquila, todos que los días. calmana, Sí. amigo. Está mintiendo. Acá te Eh. preguntaron un dato sobre el Chaco, si por ahí dice que si sabes o no. Dice, no sé si el profe está en posición de confirmar o desmentir, pero es cierto que el Chaco estaba a nombre de Madame Lynch. Dice, y que el mariscal le había pasado su nombre, no sé. No, que yo sepa, Chisme, no. chisme. No, tenía No, unas no. tierras Madame Lynch y cuando terminó la guerra y pasó unos dos, no sé cuánto tiempo, ella volvió para ver si no le daban. Me parece que le sacaron todo. Le sacaron todo. Se fue sin pena ni gloria, una verdadera vergüenza también. como Ayer se estuvo, la ayer maltrató. estuvo por acá Madame Lynch. Se merecía Merecida. por Nos todo visitó Madame Lynch merecida ayer. ¿Qué cosa? Nos visitó Madame Lynch ayer. Ah. Estuvo por acá, por el programa. Bueno, pero Con Juana Carrillo, con su suegra. yendo acá a Areguá, pasando Areguá hacia Ipacaraí, está un lugar donde el Francisco Solano López, todavía no mariscal cuando eso, le mandó construir una especie de castillo a Madame Lynch con mirada hacia el lago Ipacaraí. Es en Patiño. Y dicen que ese lugar le recordaba a Elisa Lynch el lugar donde ella nació y vivió en Irlanda. Es cierto. Y ahora justamente en este Pesada mes... y era Madame Lynch legalmente. ¿Por qué Era- guau pesada? Y en el sentido de que Estaba la súper chica lejos vino de su Irla- tierra, No, pero eso no. enamorada. Vino de Irlanda la Le mina. conquistó. De Irlanda viene a Paraguay. Era Y por más prostituta, que era ¿no? Paraguay, no. Por más que era Paraguay, vino y Solano estaba enamorado, enamoradísimo. Y loco Sí, enamorado le puso un castillo como corresponde. No, ¿cómo ¿qué no más corresponde? Vale? Más vale. Lastimosamente no se Si puede vos tenés inaugurar plata y porque estás llegó la enamorado, guerra. le vas a poner un castillo a tu mujer. Le vas a poner. Pero con la plata del pueblo, rey. El profe No parece importa, Pope man. cuando sea grande, dice. La vara dejó altísima al mariscal, dice. No, sí. sí. Pero convengamos que el mariscal tiene como por lo menos 30 descendencias. Tiene Re varios. bandido, dejate de joder, baile a más, tío. Es que- No el- rompan los huevos, man. Se empieza a romper los huevos, dale un castillo, firma acá, dale, chu. hace tu baile, adelantame ¿verdad? Pero esto. no pudo inaugurar el castillo porque justo vino la guerra, pues. Sí. Entonces Claro. quedó a medio construir. El lugar existe, uno llega a donde está la estación Patiño y a un costado, ya hacia el lago, está. También Pero Patiño hay una tiene... torrecita, algo por lo menos. Sí, la gente de allí conoce, ubica el lugar. Mira, a ver. Quería decir nada más que hay inclusive un libro escrito por un profesor de allí de la zona de Patiño, Arnaldo Mesa. Él cuenta de historias muy valiosas de Patiño, donde dice, por ejemplo, que para llegar anteriormente a San Bernardino se cruzaba por allí, en lanchas, y que cuando falleció el mariscal Estigarribia, cuando en el accidente que tuvo en Altos, traen sus restos y cruzan el lago de San Bernardino hasta llegar a Patiño. Sé que en ese momento Patiño se convirtió en el centro de la noticia porque Estigarribia era una persona muy conocida internacionalmente. Hubo gente de prensa de todos los países acá y recuerdan ese gran acontecimiento como un hecho histórico para Patiño, que finalmente en el tiempo quedó allí apagadito, pero tiene mucha historia. Y una de ellas tiene que ver justamente con una especie de castillo, yo decía de la manera en que en el tiempo se construía, ¿verdad? Y que dice que esa misma imagen le recordaba a Alicia Lynch el lugar donde nació y creció en Irlanda. Ahora, en este mes de, no sé si ya en noviembre o en diciembre, dice que viene una delegación muy grande de paraguayos que vienen a Irlanda para hacer una recordación especial a la vida y a las obras o sea, en el tiempo que ella vivió acá, de las actividades que hizo en el Paraguay, Alicia Lynch. Que para los irlandeses ella es una personalidad importante allá, viviendo ¿Real? en ese momento acá. Sí, hay toda Se una... dice que era muy bastardeada acá por los europeos que le conocían allá. No, No, esa ni una banda y se hace la chuchi, así se decía. Fíjate, Pope, que hay una historia interesante detrás de esto. Como ella estaba casada ya, ella no se le permitía un segundo casamiento acá, ¿verdad? Entonces estaba la catedral, que era la iglesia oficial, allí donde todos conocemos, y donde hoy en día está el Panteón. Es panteón y es oratorio de la Virgen de la Asunción. Y ese oratorio fue construido por Francisco Solano López, porque dicen que allí él quería contraer el matrimonio con Alicia Lynch, ya que en la catedral no le permitieron. Y con el tiempo, eso que hoy en día, eso que en algún momento fue propiedad de López, pasó a ser
ya el sitio donde hoy está el Panteón Nacional de los Héroes y el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Son dos, digamos, dos espacios que hay allí, dos en uno. Pero nosotros comúnmente le llamamos Panteón. ¿Qué pasó? cosa? No entendí. No, ¿Por qué no te- entendí. Villa Elisa preguntan acá si tenía algo que ver con ella. Y se dice que sí, pero en realidad se hace una referencia, dentro de toda la parte, digamos, de leyenda, en Ay, por realidad eso se refiere a Villa una persona Elisa. una persona que vivía allí de ese nombre era. Pero la gente nomás hace Asociación. asocia la idea con Alicia Lisa Lynch, ¿verdad? Ah. En realidad, muchos de estos lugares, así como también en la zona de Itapúa existen unas ciudades que son muy próximas, que tienen nombres de personas. Una es Natalio y la otra es de Delira. Dice que eran hermanos. Que su padre en algún momento llegó a ponerle ese nombre y quedaron con nombres de un varón y una mujer, Natalio y Delira, en la zona de Itapúa. Hay muchos de esos lugares así que nacieron en Paraguay, sobre todo lugares que llevan nombres de familias, es decir, por ejemplo, Martínez Cue, es decir, por ejemplo, González Cue, o en algunos otros lugares, Correa Aruá, lugar que conozco en la zona de San Pedro. Correa Aruá, en la parte posterior de la propiedad de los Correa. Por muchos años, acá por ejemplo Sabalacue en Fernando, lo que era el nombre, digamos, original de lo que hoy en día es Fernando La Mora, Sabalacue, por la familia Zabala que vivía allí. Antes se identificaba así, Rubio Ñu. Rubio Ñu, allí está, o Acostaño mismo, ¿verdad? Que es el otro caso. Costaño, sí. Nosotros tenemos esa característica porque anteriormente no teníamos ni siquiera caminos ni nombres de caminos. Quien más, quien menos acá sabe que para llegar a un lugar dice, no, Rejota Caray Fulano Roga, Jovay me tengo Virajo, Pira Sata tiene arroyo Guireo en la Cheroga. Sí, no da una cuestión así tipo Azara 2554 y tal calle. En el interior normalmente no se maneja la gente así. Acá Y es el están famoso tirando APT datos. también. Acá tiran datos. Villa Florida es en honor a Doña Florinda, dicen. Por ejemplo. Profe, ¿qué opinás? Profe, ¿qué opinás de la fábula guaraní donde un caguaseño le levanta a una alemana? Dice. He conocido la fábula. Pensé que era por el amigo de Pope Iván Zavala, dicen acá. Estupidez. Acá dice, por ejemplo, otro dato Inspirado interesante. están los muchachos, ¿eh? Villa Elisa es en honor a Billie Eilish, dicen Me acá. Y Jaco Palo, perro, acá. Profe, ¿tal para reemplazar la Pope en un P? Pregunta. No, imposible. Me Más todavía después que vino del otro lado del mundo, imposible. Insuperable en este momento. Acá dice que tal, muchachos, si le metemos una ducha fría, dice acá. Estoy No, también. porque están un poquito como que. Para sí. mí son las 4:30 de la mañana. 3:30 de la mañana son ahora. Sí. Que quedó al otro lado. Profe, muchísimas gracias. La Algo próxima semana, ¿de qué hablamos? Bueno, tenemos previsto en este caso hablar un poquitito más de los nombres, que resultó interesantísimo, de los nombres de lugares. Hoy tocamos así de paso, pero me gustaría, si es que se puede, tomar 2 o 3 departamentos, empezando por Caguazú. Ya En está. homenaje a Eso. Voy a Ale. buscar ya Ale. yo algunos nombres Mi para departamento de tirarte. Chauloló. Xololó. Saúl. Tenés el caso, Sororó. Sororó Sí, por el agua. agua. Pero ahora ya no hay casi agua. Ya Así prácticamente. finito. Sí, finito. Son piedras que son esponjosas. Sé que con la lluvia retienen agua y por eso es que filtran después. Y nunca termina el agua. Hermoso de La Chauloló.